RNC presenta análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Muy buenas noches, ya en la mesa de los noticieristas, soy Luis Alberto Díaz. Muchas gracias a Luz Maldonado, quien nos entrega micrófonos en esta tarde de la tercera emisión de este espacio informativo. Ya en la mesa de análisis saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas noches. Muy buenas noches, Sinaloa. A Milton Rojo. Milton, muy buenas noches. Muy buenas noches. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches al auditorio. Compañeros, este jueves, para casi previo al fin de semana, me gustaría que tocáramos pues un tema muy delicado. Mucho hablamos de la violencia aquí en los noticieros, en los espacios informativos en nuestro país y en Sinaloa, de la violencia pues dolosa, ¿no? De los delitos dolosos, pero poco hablamos de los culposos. Resulta que el homicidio culposo ha superado estadísticamente por los últimos 2 años a los homicidios dolosos en Sinaloa, a los asesinatos, los accidentes, las muertes por accidentes a las muertes por asesinatos. Según se desprende en el estudio Ciudadanos Evaluando 2022, elaborado por la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, se destacan los principales hallazgos en incidencia delictiva. Dentro de este análisis, se indica que en este delito, al cierre del 2022, Sinaloa se ubicó en la 7ª posición dentro de las mayores tasas a nivel nacional, además de que el 100% de estos son ocasionados en siniestros de tránsito. Al cierre del 2022, en Sinaloa hubo 668 denuncias, lo que indica que en promedio 2 personas pierden la vida diariamente en Sinaloa a consecuencia de algún accidente vial. Durante el 2022, los municipios que concentraron la mayor incidencia fueron San Ignacio con 51, El Rosario y Escuinapa 50, Navolato 34 y Elota 33. Ciudadanos Evaluando indica que los municipios con menor población son los de mayor letalidad, es decir, donde hay más probabilidad de morir en un accidente vial. En ese sentido, el foco de atención es el municipio del Fuerte, donde 8 de cada 10 hechos registró la muerte de una persona durante el 2022. Dentro del perfil de las víctimas por homicidio culposo se indica que el 85% corresponde a hombres, mientras que el 15% corresponde a mujeres. En ambos géneros, el mayor porcentaje se encuentra en los rangos de los 18 a los 29 años. Durante el 2022, 50 niñas, niños y adolescentes perdieron la vida a causa de un siniestro vial en Sinaloa, lo que corresponde al 8% de las víctimas. Es decir, en promedio murió un niño, niña o adolescente por semana. Ahorita les comparto más datos de esta pues lamentable estadística. Nada más repito el número general. 668 personas murieron por accidentes automovilísticos en el 2022, una cifra mayor, como sabemos, a la de los homicidios dolosos. Javier Cabrera. Mira, el asunto de los homicidios culposos va ido en aumento desde hace más de una década. Hay estudios muy completos donde han estado ubicando al estado de Sinaloa entre los primeros 5 lugares nacionales en cuanto a letalidad. Esto quiere decir en cuanto al número de personas que fallecen en este tipo de accidentes, que puede ser choque entre vehículos, choque que entre vehículos de 4 llantas contra 2 de llantas, pero también el tema de los peatones y de los ciclistas últimamente, y también de los jóvenes motociclistas. El problema es que no hay una cultura sobre la conducción. Mucha gente aquí conduce a exceso de velocidad. Llevamos bastante prisa todos los conductores diariamente a cualquier hora y máximo a las horas picos, sobre todo cuando los niños entran a las escuelas o cuando las personas adultas entran a la hora de trabajar. Quienes viven cerca de un plantel educativo van a ver cada mañana en periodo de inicio de clases que se convierte en un caos, pese que hay elementos de tránsito y tratando de llevar la conducción de los automovilistas, y la mayoría, sobre todo mujeres, no respetan, se ubican en segundo, tercera fila, bloquean las avenidas, y bueno, pues a veces los criterios son muy distintos a cada uno de los. Pero esta situación que se está presentando sí preocupa desde hace muchos años, y a pesar de todos los programas que se han hecho, que se han emprendido por diversas autoridades, la tasa de letalidad no disminuye, al contrario.
Incluso el Seguro Social en algún tiempo hizo un estudio sobre el impacto económico que tienen estos accidentes. ¿Esto qué quiere decir? El costo que tiene de todas las personas que resultan lesionadas, algunas con lesiones leves y algunas con secuelas bastante graves. El costo es muy alto. También para las empresas el costo es muy alto porque un trabajador que se accidenta mínimo puede dejar de trabajar una semana, 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses, o tiene que recibir una capacidad parcial o total según el problema que presente cuando puede ser atropellado o en un impacto de choque. ¿Qué vemos continuamente? Y es ahí el problema de la cultura. Quienes conducimos con un poco mayor de prevención, cada que se pone un semáforo en verde, te tienes que esperar unos segundos porque normalmente alguien se va a pasar el semáforo. Aquellos que sienten que llevan prisa, todo mundo siempre lleva prisa, se va a pasar en rojo. Y esto se suscita, incluso hay algunas estadísticas que te ubican los cruces más peligrosos, sobre todo en la capital del estado. Pero este nuevo estudio me llama mucho la atención que la mayoría de los accidentes más graves se estén dando en municipios más pequeños, donde se entiende que la población es menor, que el número de vehículos es menor, sobre todo los automotrices, los de gasolina. Bueno, pues algo está sucediendo y ahí tienen que intervenir pues varias autoridades, sobre todo de tránsito. Y lo hemos comentado en este espacio, en el pasado había una escuela de tránsito, había gente capacitada de tránsito que iba a las escuelas a darles clases a los alumnos, sobre todo de primaria y secundaria, de cómo conducir, y también para que guiaran a los padres de familia al momento que van a dejarlos a los planteles o recogerlos. Así las cosas. El año pasado Sinaloa cerró con 496 homicidios dolosos, asesinatos, y repito la cifra de accidentes, 668 personas murieron en accidentes. Milton Rojo. Si nos vamos un poco a lo que es el mapa de INEGI sobre víctimas muertas por entidad federativa en el 2022, según datos de INEGI, Sinaloa está con 286 víctimas. Si nos vamos, por ejemplo, a una entidad como Nuevo León, es menor, son 257. Si nos vamos a lo que es víctimas heridas por esta situación, nos vamos a Sinaloa con 4,989 y hacemos el comparativo con Nuevo León, son 5,381, Jalisco es menor, 3,450, pero ¿qué incide ahí? Jalisco por lo menos es 3 veces la población de Sinaloa y tiene menos víctimas heridas, y también se da la estadística también más o menos con muertes. Pero ¿qué tiene que ver mucho? La vialidad, la cultura vial, pero sobre todo el diseño urbanístico de las calles también tiene que ver mucho esa situación. Y si nos vamos al dato de la encuesta que comentaba, que estamos comentando, de Ciudadanos Evaluando, nos vemos que los 5 municipios son 5 municipios chicos: es Nabolato, San Ignacio, Elota, El Rosario, Escuinapa y Nabolato. Todos tienen playa. Entonces todos, de una manera u otra, pues sales a la playa, vas, disfrutas esa situación. Entonces, ¿cómo están los caminos de la playa? ¿Son peligrosos los caminos de la playa? O sea, pregunto, luego, ¿qué vas y haces a la playa? Pues obviamente tantas cosas. Una de ellas es pues ingerir bebidas embriagantes. Digo, no todos, ¿no? Pero se da esa práctica. Y bueno, la práctica también de ingerir bebidas embriagantes, de salir del antro, de no cuidarte, aunado a una vialidad que no están bien diseñadas, con un urbanismo que no está bien planeado y sin una cultura vial, esto nos trastoca como sociedad y vemos estos saldos. ¿Y qué es lo que nos origina esto? Y no nos damos cuenta hasta que nos cobran el seguro del auto. ¿Por qué? Porque hay una serie de situaciones que te elevan la probabilidad de que generes, de que Dios guarde, se sufra un percance o pase este tipo de cosas y la aseguradora tiene que responder. Entonces,
tanto la falta de cultura vial, las vialidades, la formación también que tienes como conductor y las series de distractores sociales que te pueden generar día a día, es lo que te elevan la posibilidad de estos riesgos, y por eso pasa que la prima del seguro pues se eleve. Entonces estamos viendo esto como sociedad y dices, caray, ¿cómo es posible que esté pasando esto? Y en otras sociedades donde nos superan en población, en parque vehicular, no se da. ¿Por qué? Porque hay una planeación, hay una urbanización bien llevada, pero sobre todo también hay una formación vial y una formación pues obviamente para manejar y ser cuidadoso en este tipo de situaciones. Y otro distractor también que nos pega mucho, el uso del celular, pero de eso seguiremos hablando más adelante. Efectivamente. Francisco, ¿tu punto de vista? Mira, yo creo que el problema sigue siendo el mismo, pero ya con el crecimiento de la entidad, con el crecimiento de los automovilistas, pues seguimos en la clasificación de que hasta para eso somos broncos. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española tiene diferentes clasificaciones la palabra bronco, pero lo que más se nos acerca es que dicen que somos como un caballo sin domar, es decir, andamos como becerros lepes, sin gobiernos sueltos, y tenemos una pésima cultura de manera de que conducimos. Por ejemplo, aquí en Culiacán, yo digo que hay bastante gandallismo en muchos conductores, es decir, no nos respetan a los que vamos conduciendo relativamente bien, se atraviesa como quieren, como pueden, causan accidentes, a veces con saldos trágicos, y cuando tú le dices a un agente de tránsito, oiga, se pasó el alto o esto, voltea y te dice, oiga, amigo, usted quiere que con lo que yo gano me vayan a pasar algo, es decir, Culiacán, que ya sabemos cómo más Caliguana y en el resto del estado, parece ser que hay un significado que si usted se pasa un alto, se da una vuelta en Utra y un carrazo de esos de alta gama, pues puede hacer y deshacer, pero no es cierto. Dan más riesgo los que traen los conductores de los carritos más chiquitos, que se meten por todos lados, por donde puedan, se atraviesan, etcétera. Es decir, efectivamente seguimos siendo broncos irresponsables y gandallas en la manera de conducir, y de esto no se salva ningún nivel social, ningún nivel de género y menos de edad. Entonces, mientras no tengamos esa cultura, ahorita hacía el comparativo Milton de cómo Jalisco, el estado que es 3 veces mayor que Sinaloa, pues tiene menor índice precisamente de esta clase de accidentes trágicos. Aquí en Sinaloa, pues efectivamente no hay día, no hay semana, no hay mes en que no sea tan elevado el saldo de personas que pierden la vida por tanto accidente vial que hay, lo mismo en la ciudad que en nuestras carreteras del tipo que sea. Y como dices a veces, Francisco, deja tú, los motociclistas. Híjole. Los motociclistas, no todos, ¿no? Por supuesto, no, pero de cada 10 11 sí nos ponen en riesgo, como dijera el clásico, ¿no? Que se juegan la vida, ¿no? Muchos de ellos. Sí, la verdad, y se quedaron con casi todos los motociclistas, no todos, como dice Luis Alberto, se quedaron con aquella estrategia de una conocida pizzería, que si no llegaba en 30 minutos el producto era gratis. Entonces parece que se quedaron con esa situación, y la verdad, entre tanto motociclista que hay, porque ya suman miles y miles, y con todo lo que te digo, el gandallismo, la imprudencia, esto se convierte en un caos. Y cómo se clasifica el conducir un vehículo, como si trajeras un arma con un tiro arriba. Así es. Bueno, hay algunas opiniones de la audiencia. Muchas gracias a toda la gente que está reportando. Alberto Cázares, Arnoldo Díaz Valenzuela, más saludos al equipo. Martín Armenta Gil, saludos, cuídense, dice, es Pancho para el fuerte, dice Mariano Domínguez desde Querétaro, saludos, cuídense al volante. Lucero Legaspi, gracias Rubén Ríos, saludo a todo el equipo. Ramón Ernesto Zamudio, mucha gente que está reportando.
Con el tema también, dice Rubén Ríos, hay muchos homicidios dolosos y el gobierno brilla por su ausencia. Luis Alberto Díaz y señores de la mesa, el encargado de seguridad y la flamante fiscal nomás no hacen nada para evitar estos hechos, dice. Y bueno, pide salida de Cristóbal Castañeda y de Sara Bruna Quiñones. Jorge Luis Sánchez, la forma de conducir también es parte de la cultura de la violencia o de la paz, dice. Y bueno, por acá también hay algunos otros comentarios que ahorita voy a externar también en YouTube. Vamos a las conclusiones, Javier Cabrera. Sí, mira, el problema es que tenemos que adaptar ahora quienes promuevan o tramiten una licencia de conducir. Debían de ser sometidos a un riguroso examen y de conocimientos de todos los señalamientos, si conoce perfectamente bien todos los señalamientos. Porque incluso jóvenes que van a las escuelas de manejo y a la semana pues ya te dan tu licencia y a veces pues te falta mucha práctica, pero también le faltas conocimientos. A muchos jóvenes que pues todo mundo desea a los 16, 17 años, ya quieres saber manejar, es un deseo. Y muchos de ellos ya a esa edad ya están manejando. Bueno, desconocen los señalamientos. También si le pregunta la ley a cuánta velocidad puedes andar por las calles, hay todo un reglamento que tiene que difundirlo también la Dirección de Tránsito. Y como te decía, en el pasado iba gente muy experta en cuestiones de vialidad a darle clases a los niños y adolescentes. Y bueno, a veces iban también a las universidades cuando eran invitados. Yo creo que eso se tiene que ir retomando para ir concientizando que el manejar es toda una responsabilidad. Aquí todo mundo manejamos exceso de velocidad. No respeta los señalamientos, no respetan los saltos, no respeta las vialidades. Me he encontrado a veces caminando, tienes que voltear en ambos sentidos, gente en sentido contrario en las principales avenidas, a veces por una media calle para no ir a dar la vuelta, pues se van en un sentido contrario, poniendo en riesgo ellos y la vida. Aquí en las Quintas, bueno, pues es tradicional que se jueguen carreras todas las tardes de carros de superlujo por la avenida Sinaloa. La autoridad lo sabe y la autoridad se hace como de la vista gorda. Un tiempo se ponían allá a jugar dando vueltas y bueno, se les permitió, hasta que hubo varios accidentes. Me tocó a mí ver un accidente bastante grave, 2 jóvenes que corrían en carros de superlujo y uno de ellos estrelló contra un poste. Dejó ahí a unas calles sin luz varios días, pero por fortuna no les pasó nada a los jóvenes. La unidad quedó totalmente destruida. Pero hoy también vemos esta práctica ahora de ir testeando, manejando los vehículos. Hay gente que se queda en los altos parada y no sabe si pitarle o no, porque también se molestan. Y todo el mundo hoy te amenaza, ¿no? Con armas de fuego, porque ese es otro problema que se tiene. Entonces sí, la autoridad tiene que intervenir desde varias áreas. Y también, bueno, pues mantener también las calles en buen estado, que ese es otro asunto que tiene que ver con muchos de los accidentes. Porque no solamente son calles, son también carreteras que están en pésimas condiciones, que también eso contribuye al que el número de accidentes vaya en aumento. Y sobre las motocicletas, el otro día va dando estadísticas de cómo ha crecido el registro de estos vehículos en Sinaloa, por estos servicios que hoy te prestan, sobre todo en alimentos, quienes efectivamente me ha tocado ver que suben arriba de la banqueta, se pasan los altos, se meten entre los carros, lo cual es sumamente peligroso. Algo tiene que hacer y la autoridad, sobre todo la de tránsito, pues tiene que intervenir en ley. Totalmente de acuerdo. Javier, nos dejan algunos comentarios, algunos saludos por acá del auditorio. Dice Ramón Palacios, Luis Alberto está tocando un tema muy delicado. Dice, la actual legislatura no tuvo voluntad política para dictaminar la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad y los gobiernos no tienen programas efectivos de prevención de los accidentes. Él se queja de que no tomaron en cuenta una iniciativa que él presentó ante el Congreso, incluso estuvo en las comisiones y no fue escuchado. Es una lucha que a mí me huele a derrota, dice. Le pregunto, ¿la Comisión de Movilidad no va a incluir este tema? Me dice que no. La ley aprobada para la Cámara de Diputados, dice, está siendo armonizada por este Congreso y es la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, está armonizada, está detenida, dice, por la Junta de Coordinación Política. Dice, tú debes saber que hoy falleció en un accidente vial el delegado de Cruz Roja Cosalá y su mamá también.
Fue el sábado, en realidad, pero sí fue un muy trágico accidente, totalmente de acuerdo. Y por acá otra persona del auditorio me dice: Luis, en Guasave casi todos los fines de semana hay accidentes en la carretera de Las Glorias, lamentablemente ahorita que decían lo de las playas, el ámbar en el semáforo en lugar de precaución pareciera significa acelere de fondo. Javier López, saludos, nuestro colega, dice: buenas tardes, Luis Alberto, acabo de llegar de La Paz, Baja California, es increíble cómo se respeta al peatón y el orden entre los automovilistas. La mayoría de las calles tienen sistema de 4 altos y se respeta, de verdad te sientes seguro. Concuerdo con Francisco Arizmendi, con la cultura que tenemos en Sinaloa, es todo un problema de vialidad que repercute en lo económico y en la seguridad. Milton, tus conclusiones. Sí, según el Instituto de Recursos Mundiales de México, el 2022 fue uno de los años más críticos para siniestros viales, ya que más o menos ellos detectaron 40 muertes por día y el número de lesionados creció un 28% en comparación con el 2021. Más o menos esos son datos. Nos vamos a otra estadística que ahorita que mis compañeros comentaban, el factor motocicleta. Más o menos, y haciendo un poco de historia, compañeros, ¿recuerdan ustedes cuándo empezó eso que decías tú, Francisco, de que nuestra pizza llega en menos de media hora, mediados de los 90? ¿Te gusta? Ok, vámonos a 1996. Según en el INEGI, en Sinaloa había 5,510 motos en 1996. Nos vamos al 2002, por dar un ejemplo, eso se va a 10,496. Nos vamos a una fecha emblemática que el presidente siempre nos la recuerda, 2006, la guerra de Calderón. Sube de 10,000, sube a 17,000. O sea, más o menos en 10 años se triplicó la población de motos. Ahora, nos vamos al 2012, nomás por dar un dato, de 17,000 nos vamos a 48,592 motos. Y cierra el dato del INEGI en el 2021 con 142,375 motocicletas. Entonces, agrégale parte de eso y en el estudio también deberían de decir a qué horas son los siniestros viales, qué días y si tiene que ver alguna motocicleta. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo de manera exponencial han subido la opción de motocicletas como un dispositivo de movilidad para muchas cosas, vigilancia, cuestiones de cierto tipo y sobre todo esa parte del consumo que dices tú, Francisco. Oiga, su producto llega rápido. Entonces vemos diferentes plataformas de servicios de comida rápida y pues andan el consumo y la inmediatez pues también dificulta las calles, pues dificulta el transitar en las calles, porque de repente vas y tienes aquí un Didi o un Uber Eats o alguien de una pizzería. Pues entonces, ¿por qué? Porque es la inmediatez de nosotros que queremos consumir rápido lo que también trastoca la movilidad y el tráfico, quieras o no. O sea, al final del día el consumo nos repercute. Totalmente. Francisco Arizmendi. Mira, en lo que decía ahorita Javier López allá, que anduvo por La Paz, saludos. A mí me tocó un tiempo ir seguido a La Paz. Y efectivamente, ahí el respeto al peatón, los 4 altos en los cruceros, sin mayor problema. Pero no sé todavía, pero en aquel tiempo los únicos que no respetaban eso, desgraciadamente, eran los vehículos que traían placas ¿de dónde? De Sinaloa. ¿De qué ciudad principalmente? De Culiacán. No sé si eso haya cambiado, ojalá que sí. Pero por ejemplo aquí en Culiacán, que es un caos la ciudad. Yo no sé si haya alguna parte del país o del estado que tenga más topes por todos lados. Topes del calibre que usted quiere y guste. La mayoría oscuros, es decir, no están pintados con el color amarillo. Y algunos que los pintan, pues parece que le dan, como decían antes, con chinola, porque en 3 días ya desaparece eso. Y hay un caos de poner topes al gusto que quieran, etcétera. Y hasta donde se sabe, entre más cerca esté un tope de tu casa, más riesgo hay de que se produzca un accidente y que te pueda causar daño. Es decir, muchas veces los topes, en lugar de ayudar, ponen en riesgo a quienes lo colocan. Pero bueno,
Son gritos en el desierto cuando uno le pide a las autoridades pues que hagan algo al respecto o que pongan topes que le llaman suaves o qué sé yo, tienen un nombre, amigables. No, estos son amigables, pero para los que tienen negocio que de parada. Te hablan de usted. Bueno. De transmisiones, de suspensiones. Ándale. Entonces, pero ¿cómo conducimos aquí? A ver, si tú vas por un bulevar, ya sabes que manejas un poco más recio la velocidad límite por el carril izquierdo de ese bulevar. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Va la gente despacio por donde iba a ir un poco más recio. Y por el lado donde debes ir despacio, pues se empieza a hacer un rebasadero. Y cuando un conductor, la mayoría aquí en Culiacán, y no me digan que no, se dan cuenta que tú quieres rebasar o algo, se arranan. Es decir, se dan cuenta y se arranan. Pero ya que tú das vuelta a donde vas a la derecha, ves que le mete el que se venía arranando, es decir, provocadores, retadores, gandallas, de todo tipo tenemos. Y eso de una manera pues pone el humor social en una ciudad pues bastante mal, porque de por sí vivimos en un día a día donde el reto es salir y regresar sanos y salvos a casa, y si no ponemos y no aportamos cada uno de nosotros la cultura de un buen conductor, pues la verdad todos terminamos de mal genio en el día, en el entendido que poco a poco en esta ciudad también reconozco que hay gente que ya te da el pase, que se espera, y eso te da gusto. ¿Y yo qué pido? Si a usted le dan el pase, haga una señal, agradezca. No, si usted quiere el pase, saque la mano o pida el favor. No sea gandalla, no se atraviese con el vehículo que traiga. Entonces, ¿por qué? Porque poco a poco tenemos también que ir aportando esa buena educación para conducir, porque muchas veces pues vienen los padres o vienen las madres conduciendo con sus hijos y cualquier arbitrariedad que cometan al conducir, pues es la escuela que están heredando. Entonces, aquí en Culiacán, no sé en otras partes del estado, el verde significa todavía no te muevas, porque siguen pasando. O sea, ya te tocó el verde a ti, pero los que tienen en rojo siguen pasando hasta donde se les dé la gana. Y pues bueno, a eso tenemos que acostumbrarnos. ¿Por qué? Porque no todo se lo podemos pedir a los agentes de vialidad y transportes, a los tránsitos. Tenemos que aportar lo propio. Lo que sí indigna es que se ensañen con el conductor más mermado del vehículo, pero no con los de alta gama, porque, bueno, ¿por qué? Porque vamos a arriesgar el pellejo y de algún lado tiene que salir, pues, el subsidio para mantener la nómina de muchos agentes, que vuelvo a lo mismo, como reconoció el otro día, tenemos agentes de tránsito verdaderamente muy eficientes, pero prácticamente ahí son la excepción. Así es. 20 segundos, Javier, ¿nos vamos? Así es toda una problemática, ¿no? Yo creo que el problema empieza desde la cultura, pero también de la autoridad, que tiene que tener vialidades en condiciones óptimas, con señalamientos. Todas esas personas que van a solicitar hoy licencias de conducir, bueno, pues hacerles un examen de conocimiento y de manejo, como sucede en otros países, para ver si efectivamente sabes conducir y conoces sobre todo la reglamentación de cómo hacerlo en una ciudad, en una carretera, en una comunidad, en una brecha. Todo tiene sus conocimientos, Quienes no han manejado fuera de la ciudad, bueno, pues van a ver que es totalmente distinto, ¿no? Muchas gracias, Javier. Buenas noches al auditorio. Milton, 20 segundos, nos vamos. Me voy con la frase de una antropóloga y filósofa siria que falleció aquí en México, Ikra Mantaki, que decía: cuando el código de tránsito deja de ser un código de buena conducta, las consecuencias van más allá del tránsito. Muchas gracias. Muchas gracias, Milton. Buenas noches. Buenas noches. 20 segundos, Francisco, nos vamos. Mira, no tenemos ni siquiera la capacidad de utilizar el direccional. Eso no cuesta nada, ya lo traen. No crean que fue una ocurrencia traerlo al lado izquierdo. No cuesta nada. Pero cómo ayuda a evitar problemas para el que viene atrás de ti, para que el que está adelante. Pero en Culiacán, en una ciudad como Culiacán, utilizar el direccional, fíjense ustedes y escúchenlo bien, te puede hasta salvar la vida. Antes que trajeran el direccional, ¿cómo daban la vuelta a la gente? Con la mano, sacaba la mano.
¿no? Y cuando no sacabas la mano, ¿qué te gritaba el otro? ¡Saca la lengua! Aunque sea, ciérrame un ojo, ¿no? FC pasó, hombre, ¿no? Entonces te digo, bueno. esa es la situación. Entonces, ahí está la palanquita, úsenla, ahí va uno adivinando. Y hay veces que te dicen vuelta a la derecha y agarran para la izquierda. Así es. Entonces, la verdad, no hay felicidad completa. Y sobre todo, Francisco, pues deja tú, como dices tú, no formar parte de esa estadística de un daño patrimonial irreversible o un daño de vida irreversible. En cualquiera de las partes que estemos o nuestros familiares, pues lo vamos a lamentar toda la vida. Y no la creemos hasta que nos pasa, ¿no? Que estamos cerca de un... Y hay otro efecto, Luis Alberto, que nunca me he explicado. ¿Por qué si uno va a cruzar una calle y tú ves que no alcanzas a cruzar, por qué te avientas? Pues, o sea, ¿qué te cuesta esperarte 5 segundos? ¿Por qué tenemos esa manía de no resistir y quererle ganar el paso como los que le quieren ganar el paso al tren y ya no están en este mundo? Así es. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Alfonso Sánchez te queja también de los que controlan los tránsitos de manera manual, a veces se congestiona todavía más. Por acá, buenas tardes, en la comunidad de Laguna de Canachi, Campo Pesquero Cospita, Leguerita, Jacola, El Campito, tenemos más de 50 horas sin señal de Telcel, dice Gloria Sánchez, pedimos ayuda en gestión, vamos a dar seguimiento. Y tráfico intenso en el puente de la Corona y Plaza Caya, es Mazatlán. También es importante el tema de los semáforos, nos mandan una fotografía ahí en medio del tráfico en este momento, mucha gente que va de regreso a casa en Mazatlán. Así nos despedimos, lo esperamos mañana a las 6 de la mañana. Soy Luis Alberto Díaz, se queda bien acompañado en Vibra Radio y que la pase de lo mejor.